Según algunos críticos, Saúl de Tarso, Pablos, sabía poco o nada acerca de Yehoshua de Nazaret, que era un autónomo que trabajaba independiente de los primeros discípulos de Yehoshua de Nazaret, que enseñó algo diferente de lo que habían enseñado Yehoshua y sus discípulos más cercanos, registrado en los llamados 4 evangelios. En el presente vídeo evidenciaremos que dicho planteamiento es totalmente falso. En primer lugar, dicho planteamiento sería una contradicción a lo que expresa el propio Pablo en su escrito a las comunidades en Galatia, Gálatas 2:2. Les presenté en privado a los que tenían alta reputación el anuncio que proclamo entre las naciones para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Gálatas 2 del 6 al 10. Los de alta reputación no me añadieron nada nuevo, al contrario, Jacob, Kefá y Johanán, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Barnabá y a mí la mano derecha en señal de compañerismo. Estas citas evidencian que Pablo no es un autónomo desconectado de los primeros discípulos, y además que es Pablo quien va a Jerusalén para asegurarse de que lo que él enseña está en sincronía con lo que enseñan los primeros discípulos. En segundo lugar, el género de epístola no fue diseñado para contar la historia de Yehoshua de Nazaret. Los escritos de Pablo, las epístolas, las correspondencias de Pablo se ocupan principalmente de cuestiones específicas que reflejan situaciones circunstanciales en cada una de las congregaciones a las que les escribió. De hecho, Pablo escribió a congregaciones o comunidades que ya habían escuchado previamente detalles considerables sobre quién era Yehoshua. Considérese, por ejemplo, ahora las cartas atribuidas a Juan, las cuales fueron escritas por el mismo autor del llamado Evangelio de Juan. Dichas cartas apenas se refieren a dichos y eventos específicos de la vida de Yehoshua, a pesar de que el autor es el mismo. Y lo mismo podemos decir de las cartas atribuidas a Pedro. Pese a que él fue testigo ocular de los eventos narrados en los llamados evangelios, por otra parte, en sus correspondencias no se enfatiza en los eventos de la vida de Yehoshua. Así que comparar el contenido de cartas, epístolas, correspondencias con los llamados evangelios es un grave error. Cada género tiene un propósito en particular. En tercer lugar, en los escritos de Pablo vemos que usualmente él se presenta como un transmisor de una tradición que él mismo recibió. Por supuesto, sin que esto niegue la capacidad y el ingenio de Pablo. Por ejemplo, en la primera carta a la comunidad en Corinto, capítulo 11, verso 2, dice: se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Y en la misma sección del capítulo 11, el verso 23 al 25, donde transmite la tradición de recordar la muerte de Yehoshua en la conmemoración de Pesaj o Pascua, comienza Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yehoshua, la noche que fue entregado, comió pan, etc. Luego en el capítulo 15 del verso 1 al 11 dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y continúa especificando cuál es esa tradición: la muerte de Yehoshua, la resurrección, la aparición a Pedro, a los 12, a Jacob, a los emisarios. En el escrito llamado Segunda de Tesalonicenses se puede apreciar claramente que la enseñanza de Pablo incluía la transmisión de un cuerpo de información que él identifica como la tradición que recibieron de nosotros, como se puede apreciar en 2 de Tesalonicenses 3:6. En el mismo documento les pide a los receptores que retengan las tradiciones que les fueron enseñadas, ya sea de forma oral o
por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, lejos de que Pablo desconociera la tradición sobre Yehoshua, al contrario, en sus cartas tiene mucho que decir respecto a dicha tradición. Por ejemplo, Pablo menciona que Yehoshua es descendiente de David, que tiene hermanos y entre ellos uno llamado Jacob, que Yehoshua comió en la noche en que fue traicionado, que fue crucificado y que murió en la crucifixión, que fue sepultado, que fue levantado 3 días después y que luego fue visto por Kefa, Pedro y otros discípulos, de los cuales la mayoría aún viven. Es evidente que Pablo bien conoce las enseñanzas de Yehoshua y de sus primeros discípulos. Por ejemplo, Pablo apela al principio enseñado por el propio Yehoshua de que aquellos que enseñan vivan de la enseñanza. Pablo sabe que Yehoshua se opuso a la entrega del acta de divorcio de forma libertina y que no se opuso al pago de impuestos. Pablo transmitió la enseñanza de Yehoshua sobre el no pagar el mal por el mal, sino amar a los enemigos, esto es, hacer el bien por toda persona, inclusive por aquellos que persiguen. También enseñó a no juzgar, sino ser tolerante los unos con los otros en cuestiones neutrales. Justamente lo que Yehoshua enseñó, como pueden ver en las notas en pantalla. Pablo sabía que Yehoshua había enseñado que no hay nada impuro en sí mismo. Pablo, como Yehoshua, advirtió sobre el eminente juicio divino sobre el liderazgo de la nación de Israel. Pablo, de hecho, citó la tradición de Yehoshua sobre el fin de la era presente, popularmente llamado el discurso en el Monte de los Olivos. Estas son simplemente las referencias más claras en las cartas de Pablo sobre las enseñanzas de Yehoshua. Inclusive se pudiera compilar una lista mucho más larga de alusiones probables. Por lo tanto, no hay bases sólidas para argumentar que Pablo sabía poco o nada acerca de Yehoshua de Nazaret o que distorsionó su imagen hasta convertirse en el fundador de una religión desconocida por los primeros discípulos. De manera que podemos conjeturar la existencia de un relato oral sobre la tradición de Yehoshua conocida por Pablo antes de realizar sus escritos, y que obviamente esta misma tradición oral se refleja en los llamados evangelios. Si te ha sido útil esta información, no olvides compartirla y dejarnos tu comentario. Muchas gracias por tu atención.